soy feliz. Capítulo 90. Habían pasado demasiado tiempo y aún nada. Ningún rastro de Rina por ninguna parte. Muchos seres sobrenaturales habían estado buscando de un lado a otro, cada uno de ellos yendo a diferentes lugares en diferentes reinos y facciones, todo para encontrar a una niña que no se encontraba por ningún lado del que pudieran saber o conocer su paradero. La búsqueda de Rina Gremory había dejado a todos en un estado de alerta máxima en todo el mundo sobrenatural, y lo que fue aún más desconcertante, fue que no había ninguna pista o señal de dónde pudo haber ido. Había hecho todo lo que estaba en el alcance de todos, pero aún así, no encontraron nada. La familia de la casa Gremory, al igual que muchas otras familias, estaban angustiadas. La heredera del clan Gremory no se encontraba por ningún lado por más que todas sus tropas buscaran por donde supieran o al menos donde imaginaban que Rina pudo haber llegado. Había pasado más de un año desde que Rina dejó el inframundo, y muchos se preguntaban cómo es que no se les fue informado de su repentina desaparición en todo este tiempo, o cómo los padres y demás habitantes de la casa Youdou se dieron cuenta. Habían armado una gran reunión entre todos los Maous del inframundo, como también los demás líderes de las demás facciones bíblicas, además de las fracciones vecinas para pedir ayuda a la búsqueda de la heredera de la casa de los Gremory. Al principio estaban en duda de ayudar, pues dudaban de el escape de una niña del inframundo no era su problema, como también hacer alarde de no perder su tiempo con algo tan así, como si fuera su problema. Además, ¿qué tan difícil era encontrar a una demonio perdida? Pero los Sircheth, en un último intento, se inclinó enfrente de todos los demás líderes de las facciones, y rogó por su ayuda. Realmente había sido una sorpresa para los Maous ver a Lucifer inclinarse frente a los demás líderes. Realmente estaba desesperado, pero el pelirrojo no se le ocurrió otra forma de pedirles que reconsideraran y ofrecieran su ayuda de la mejor manera. Todo porque su familia pudiera encontrar y recuperar a Rina de alguna manera. Al final de toda la reunión y al ver a Sircheth hacer tal escena, los líderes no les quedó de otra que aceptar. El ver a Lucifer hacer algo tan humillante fue algo que simplemente no pudieron quedarse viendo, dado su alto estatus en el inframundo y como el líder de los demonios, esto fue demasiado. Pero aún con tanta ayuda y diferentes aliados buscando en diferentes reinos, no encontraron rastros de ella en ningún lado. Todo iba de mal en peor. La familia del Sekir Youtei no estaba en las mejores condiciones ahora, no con todo el peso y las diferentes acusaciones por parte de los del Consejo de Demonios más viejos en su contra, haciendo sus días más difíciles por el escape de una de las herederas de sangre pura de una de la casa de demonios más grande en el inframundo. No entendían cómo o por qué pasó esto. Querían respuestas, y Rias y Issei apenas podían darlas. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué nunca se enteraron? ¿Qué habían hecho todo este tiempo? ¿Qué fue lo que hizo que Rina tomara la decisión de irse del inframundo y dejar a su familia? Ninguno respondió. Principalmente Rias, una gran vergüenza de parte suya al decirles sus verdades del por qué nunca notó nada, como también de las demás esposas de Issei al querer explicar qué estuvieron haciendo todo este tiempo que nunca se dieron cuenta hasta la visita de la familia Gremory a su hogar. Hubo insultos y recriminación a todos ellos, y ninguno intento de defenderse, no encontraban forma de hacerlo al darse cuenta de su fatal error. Mientras de los hermanos de la niña también estaban en el mismo barco que sus padres. Nunca notaron que una de sus hermanas había huido de casa hasta ya hace más de un año y nunca la notaron. Sobre todo el mayor, que había sido el encargado de cuidar de sus hermanos, nunca se había notado que su hermana había huido. Se sentía horrible. ¿Dónde estaba su hermana menor? Porque nunca se dio cuenta de ella. Los demás hermanos parecían compartir su simpatía, pero no podían hacer más. Debido al incidente con Rina, habían cancelado el viaje al mundo humano para que pudieran empezar su vida escolar en la Academia Kuo, además de posponer a elegir a sus miembros para sus noblezas. Rias se sentía horrible al perder a su única hija, y que nunca se había tomado el tiempo para saber de ella al estar enfocada en su trabajo, además de la idea de complacer a su esposo, junto con el resto de mujeres en su hogar. Muchos demonios de clase alta estaban considerando la idea de darles un castigo por su irresponsable y estupidez, pero también dudaban de si debían de hacerlo, dado el gran puesto que todos en la familia de Issei llevaban al formar cada vez más parte del inframundo y en el resto del mundo sobrenatural y por sus diferentes logros, pero no podían quedarse de brazos cruzados al saber tales acciones de parte suya. La pérdida de una heredera de una de las casas de demonios de sangre pura era un delito enorme para ellos, algo que no quedaría impune. ¿Qué podían hacer?
Rias estaba en una de las muchas habitaciones de su hogar, sentada en una esquina a oscuras, no dispuesta a estar compartiendo la misma cama con las demás, o con Issei, estando encerrada por más de un mes, solo saliendo cuando se necesitaban su presencia o requería comer algo. Todas había estado considerando lo mismo, dormir en habitaciones separadas, no dispuestas a seguir durmiendo todos juntos. La pelirroja Gremory había estado lidiando con diferentes acusaciones de todos los demás demonios y líderes por su ignorancia hacia su propia sangre, y ella no pudo decir nada para defenderse de sus palabras. Una parte de ella, muy en el fondo, sabía que se merecía esto, y más. Había estado llorando demasiado tiempo que no parecía tener fin. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Le dolía todo, física y emocionalmente. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Qué pasó con su final feliz? El final que todas habían planeado al estar con el hombre que amaban. Se suponía que cuando todo debía de estar bien una vez hubieran acabado con todos sus problemas, derrotaran a sus enemigos, juntaran a las facciones, evitaran una guerra y derrotaran a Triexa. Todo debió de estar bien de ahora en adelante. Se casarían, vivirían felices en su gran hogar, sin conflicto algún, sus hijos siendo ahora la siguiente generación de demonios que ayudarían a seguir estableciendo la paz entre los seres sobrenaturales. Todo fue una farsa. Un final feliz. Patrañas. ¿Dónde había quedado esa felicidad que tanto había estado esperando? Desde que era niña también he estado preguntándose. ¿Qué era ese sentimiento? ¿El ser feliz? Siempre había querido saber eso. ¿Qué era y cómo se conseguía? Siempre pensó que al encontrar el amor pudo haber sido una forma de encontrarlo o sentirlo. Pero no fue así. Siempre la miraban a ella como si fuera una especie de objeto, algo a lo que muchos demonios de las demás familias o demonios de alto rangón la consideraban. Nunca la veían como una amiga o una chica de verdad, solo un objeto, lo que hizo que empezara a repudiar a Riser por su manía de conseguir chicas para su nobleza. Siendo una de las herederas del clan, se le fue instruyendo y dando tareas que al principio fueron difíciles, pero que tuvo que aceptar debido a su cargo, pero que también se le prohibieron muchas cosas. Como por ejemplo, mantener el linaje de sangre pura, y que luego la comprometieran con Riser cuando era solo una niña sin mucha experiencia, en contra de su voluntad, siendo atada a alguien que no quería ni amaba. No comprendía por qué le hicieron esto, pero durante ese momento se propuso a solo una cosa cuando se enteró que había una forma de romper su matrimonio. Porque poco a poco, empezó a formar y buscar miembros para su nobleza, esperando que la ayudaran a escapar de su destino. Ayudó a Keno, salvó a Kiba, consoló a Koneko, mantuvo a Gasper a salvo y cumplió los deseos de Issei, siendo una última carta de triunfo para ganar. Después de que perdieran y que cuando llegó Issei a salvarla de su matrimonio, sintió que todo había salido bien al final, sintiendo esa emoción al ver a su lindo peón bajo una nueva luz. Una que, poco a poco empezó a gustarle. Cuando compartió su primer beso con él, se sintió feliz. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz. Quería estar con él. No alejarse de su lado. Pero al ver que todas las demás querían lo mismo, no tuvo más opción que compartir, dando a que las demás quieran estar con el chico que ahora le gustaba. Creo que desde ahí todo empezó a caer para ella. Más y más chicas empezaron a interesarse en Issei, que él simplemente dejó que las demás se unieran a él como si fuera un simple juego de conseguir más y más chicas que solo querían estar con él. No era un juego. Los demonios permitían la poligamia, era como algo normal para él tener a tantas mujeres que no podía importarles menos. Pero también, siempre una de ellas, las más olvidadas, se sentía heridas. Ver al hombre que amaban ir con otras se sentía horrible, siempre quedando ellas como las últimas en todo, compartiendo a un solo hombre que parecía no tener suficiente para todas. Sin importar cuánto se esforzará en compartir su afecto. No importaba. Había estado en un conflicto sobre sus verdaderos sentimientos. Que había estado pensando durante todo este tiempo desde que empezó con la idea de encontrar a alguien que la quisiera por como es. Esperaba que Issei fuera así. Pero ahora que lo veía un poco mejor y con todo lo sucedido, se daba cuenta de que solo se casó con alguien que apenas la vio por quien era. ¿Había estado cegada tanto tiempo? No. Ella solo lo negó. Negó en todo su tiempo junto con el que pensó que Issei era diferente, podía ser diferente, alguien que además de verla no la veía como otro objeto al igual que Riser lo hacía. Solo se engañó a sí misma. Hablando de Riser. Debido a varios acontecimientos a lo largo de sus vidas, el Phoenix había cambiado.
Había dejado de lado su lujuria, ambición, su ego, orgullo y con el ámbito de conseguir más chicas para su nobleza, que cambió su perspectiva de las cosas. Había empezado a verse diferente, vestirse diferente y actuar diferente. Trató a las chicas de su nobleza con cuidado, además de haberse disculpado con ella demasiadas veces por cómo actuó en el pasado. Su forma de ser cambió drásticamente, que empezó a ser más tolerable, incluso amable. Después de la derrota del Triexa, se enteraron que Raither había establecido una relación con su reina de nobleza, Bubeyuna. Se había casado unos meses después de la pelea, dando al rubio Fenix una familia propia, con hijos a los cuales él se preocupaba mucho por ellos. Una familia que él apreciaba mucho. El tonto, orgulloso y mujeriego que una vez Rías conoció como Raither Fenix, ahora fue visto como alguien nuevo y mejor de como había sido antes, pero lo que llenó de curiosidad fue que, él ya no se interesaba en ninguna otra mujer más que en su única esposa, negándose a la idea de tener una harem. Incluso sus demás piezas de nobleza decidieron hacer sus propias vidas. La vida del rubio era fascinante. Si tan solo hubiera sabido, o se hubiera esforzado en ver que, dentro de ese idiota rubio, había alguien completamente diferente, amable, fiel y protector, hubiera sido mejor casarse con él desde el principio. En todo lo que estaba pasando, Rías le echaba la culpa a Issei. No solo era su hija. Issei debió de haberla cuidado, pero el hombre estaba más pendiente en satisfacer su lujuria, que también la distrajo de todo lo demás, dejando a Rina como la última de sus preocupaciones. Ahora parecía comprender un poco sobre la situación de Rina. Si estuviera en su lugar, ella también hubiera querido fugarse para nunca volver. Hasta ahora. Ella había establecido que Issei no la volvería a tocar. Quería encontrar a Rina lo antes posible para así enmendar sus errores. Pero el consejo tomó una decisión que la hizo estallar de ira y cólera. Si la heredera de clan Gremory, Rina Gremory Youdou, no aparece o se sabe alguna pista de su paradero, entonces no quedará más opción que cancelar esta absurda búsqueda y darla por desaparecida, o en el peor de los casos, muerta. Por lo que tendrán que engendrar a un nuevo heredero para que tome su lugar y evitar más disputas y problemas con las demás facciones. Esas fueron sus palabras, y todos los demás del Consejo de Demonios y Mouse estuvieron de acuerdo, algunos de ellos sintiéndose escépticos por la decisión. Rías no quería. Ellos no podían. No quería que esto pasara. Ellos no podían considerar que Rina estaba muerta y que nunca más la volviera a ver. Rina, su hija que nunca conoció o se atrevió a conocer, amar y cuidar, no podía ser simplemente reemplazada como si no fuera nada. Era horrible y se negó a hacerlo. Pero ellos estaban dispuestos a obligarla si era necesario. Una parte de ella sabía que, por más buscaran, no la encontraría. Ella misma se buscó esto, ella misma pagará las consecuencias. Se levantó del suelo con un movimiento ligero, sus ojos vacíos mientras caminaba hacia la puerta, caminando por el oscuro pasillo, yendo a la habitación de su esposo. Al entrar vio que el hombre estaba solo en su propia habitación, sin ninguna compañía esta vez. Todas sus esposas decidieron dormir separadas de él, por obvias razones. Caminó y cerró la puerta, llamando la atención del castaño. Rías debía de aceptarlo. No volvería a ver a Rina, y eso le dolía. No iba a disfrutar esto, pero tampoco tenía más opción. Quería escapar de esto. El dios que estaba escribiendo su historia sí que amaba la ironía. Circex tiró otro documento en una pila aún sin terminar de papeleo, el trabajo en el que se metió y en el que debía de seguir trabajando no tenía fin alguno. Con todo el asunto de Rina desaparecida y que el consejo haya tomado la decisión de otro descendiente, fue algo que tomó a todos a dejar la búsqueda de Rina y pasar a otros temas. Sea quien haya sido la niña y cuáles fueron sus intenciones de huir de casa y dejar el inframundo, consideraron a Rina como una especie de desertora o una traidora al dejar a su familia y su puesto como heredera. Fue una ridiculez. Rina no debía de tener más de 8 años, una niña así no podía ser catalogada de esa manera. Tanto él como Serafall, Ajuka y Belzebú trataron de evitarlo, pero debido a las circunstancias de la situación y al no encontrar a Rina por ningún lado, tomaron su decisión, al igual que el resto de las fracciones, al ser parte de la búsqueda de la niña desaparecida. Al fin y al cabo, no pudieron resolver nada. Dejó de firmar y se llevó una mano al rostro en completo cansancio. Había estado tratando de mantener su calma y paciencia todo lo que podía, pero esto se le salía de las manos. Alguien tocaba a la puerta. No se necesitó el permiso para dejar pasar a la persona. Padre, tengo los informes que pediste. Déjalos ahí. Circex señaló a una esquina, el joven dejando más papeles para su trabajo.
Él era el hijo de Lucifer, Milikas Gremory. Un chico de cabello corto carmesí, ojos azul verdoso, vistiendo un atuendo formal de color rojo con toques vino, un cinturón de cuero y una mirada bastante común. Había pasado mucho tiempo desde que dejó de ser un niño y tuvo diferentes cambios en su actitud, algunos bastante buenos. El joven observó a su padre seguir firmando papeles mientras se quitaba un mechón de cabello del cuello. Milikas arrugó la mirada. ¿Por qué la manía de los Gremory de tener el cabello tan largo? Fue completamente incómodo y molesto. Él fue una excepción, negándose a tener el cabello largo y cada día de lo cortaba él mismo, teniendo un estilo bastante normal a su parecer. Un cabello tan largo solo estorbaría y no quería verse como una niña. Vio a su padre bastante estresado, y no dijo nada más que verle sufrir por su trabajo y también por otra cosa. Milikas ya había oído sobre huida de su prima, Rina. Había sido algo fatal para todos, pero el chico no sabía cómo sentirse exactamente. Rina era su prima, pero no la conocía o había tenido algún lazo con ella desde que nació. No podía extrañar a alguien que simplemente no conocía o recordaba haber pasado su tiempo conviviendo con ella. Pero debió de ser importante por haber estado buscándola por todos lados, pero sin ninguna señal de ella o de dónde pudo haber acabado. El pelirrojo no tuvo ninguna participación en el asunto, manteniéndose al margen debido a sus diferentes tareas, pero no podía evitar preguntarse el por qué su prima decidió irse. Salió de la oficina de su padre, dejándolo solo en sus pensamientos y su aún terrible trabajo. Ser el Lucifer fue una tarea realmente agotadora que esperaba no tener que heredar en el futuro. Milikas. Ahí escucho la voz que tuvo algún día la esperanza de que sonara diferente alguna vez. Detrás de él se encontró cara a cara con la reina del Lucifer. Hola madre. Milikas saludó a su madre, Gracia Lucifuge, mirándolo con esa mirada seria como siempre desde que era un niño. Aún tienes deberes que cumplir. ¿Ya le entregaste los informes a tu padre? Sí madre. Lo hice, acabo de salir de su oficina. El chico trató de sonar cordial, pero por dentro era otra cosa que trataba de mantener sin que ella lo notara. Bien. Ve a terminar con tus demás tareas, aún tienes mucho que hacer una vez que acabes. La mujer dijo en un tono firme, casi si no hubiera emoción en sus palabras, siendo tan fría como siempre. Eso hacía honor a su título como la reina de hielo. Ella empezó a retirarse dejando a su hijo mirándola con el ceño fruncido al ver a su madre alejarse hasta que quedó fuera de vista. Yo también te quiero, madre. El chico murmuró en un tono bajo, siendo escuchado solo por él mismo, retirándose a sus aposentos, donde le esperaba las siguientes tareas a cumplir por orden de su madre. En el trayecto de su viaje, el ceño no desapareció del rostro del joven. ¿Por qué no cambia? Parece que no importa lo que haga o cuánto me esté esforzando, no parezco agradarle a esa mujer. Milikas dijo, ya bastante cansando sobre cómo su propia madre actuaba con él todo el tiempo. De hecho, siempre había sido así desde que era un crío. Cada vez quería ver a su madre verse orgullosa o feliz por algún logro suyo, sacar grandes notas, aprender a controlar su magia, ser bueno en sus entrenamientos. Ella siempre tenía una sola respuesta para todo, con el mismo tono y mirada fría que siempre parecía reflejarse en ella. Bien hecho, eso dolió. Parecía que no importaba lo que él hiciera, a su madre no parecía sorprenderla nada y siempre llamándolo para hacer sus demás tareas pendientes y trabajos futuros. Como si no tuviera descanso propio. Dolió pensar que a su madre poco le importaba sus propios sentimientos. No podía decir lo mismo de su padre, que siempre se encontraba trabajando por el bien del inframundo y mantener el poder, dejándolo a él al cuidado de su madre como también a los demás sirvientes a su disposición, lo que no fue lo mismo, sintiéndose un poco dejado de lado por un buen tiempo. Por su padre lo comprendía, tenía un trabajo importante que debía mantener además de un estatus alto como Lucifer, y él estaba orgulloso de lo que su hijo estaba logrando, y eso lo hacía feliz. Pero su madre, ella debió de tener una vista diferente de todo, incluso con él. Era su hijo por el amor de Dios. No era un simple soldado, sirviente o algo por el estilo, y ella siendo quien da las órdenes a donde sea que vaya o lo que tenía que hacer a cada hora de cada minuto del día. Ella pudo haber actuado diferente por una vez con él, incluso haberle sonreído, mostrarle alguna especie de cariño con sus logros que hizo para que sus padres estuvieran orgullosos de él. Ella no mostró nada en absoluto. Tal vez haberle mostrado un poco de afecto que parecía estar ocultando en ese frío corazón suyo pudo haber sido más que suficiente para calmar un poco de molestia que sentía.
Quiso acercarse más a ella cuando era un niño, incluso queriendo abrirse con ella más de una vez, que pasaran momentos juntos y pudiera sentirse orgullosa de él de lo que estaba logrando. Casi hasta el punto de querer hacer una sorpresa para ella, pero terminó por recibir lo mismo. Al final de todos sus intentos y fracasos, se rindió. Tenía que saber que su madre no mostraría nada con él como lo hacía su padre a diario. Si Gracia no se dio cuenta de que le hizo daño a su hijo, pues ya no importaba, ya era muy tarde para cambiar las cosas. El daño estaba hecho y el chico tenía que vivir con eso. Llegó a su habitación, Milikas notó que en su escritorio estaban 20 libros. Libros que tendría que leer y estudiar durante todo el día si era posible. Resignándose, tomó un libro y se sentó a leer en completo silencio. Una parte de él quería simplemente dejar de lado todo. No quería una nobleza a la que tuviera que liderar, no lo quería. Quería dejar a un lado los linajes y poder para, al menos, tener una vida común y corriente, sin temer que mantenerse en tanta presión a la que le obligaban a tomar siempre que pueden. Estar atrapado en un ciclo sin fin que todas las generaciones anteriores tuvieron que tomar y aceptar. Quería irse. Un pensamiento repentino llegó a su mente, una que lo dejó inmóvil. Si su prima Rina nunca se hubiera ido, hubiera terminado como él. Encerrado en una familia de demonios que solo parecía importarles mantener el estatus y el orden. Dejó el libro en la mesa, observando por una de las ventanas el cielo extraño del inframundo. Una risa leve salió de sus labios, lo que solo hizo que empezara a reírse con diversión, a oídos sordos de todos, calmándose y sujetándose el rostro. Mirando el techo de su habitación. Rina, nunca te conocí en persona. Pero te tengo envidia. Sí. Rina hizo lo que había tardado un tiempo en querer comprender. Huir parecía haber sido la mejor opción de Rina, porque tal vez ella no quería lidiar con todas estas cargas innecesarias y opresivas. La ignorancia de sus padres al no ser vista como algo más que ellos no vieron en ella antes. Ella ya sabía lo que iba a ser de su vida si se quedaba, lidiando con toda esta presión que ahora él tenía que soportar. Sea en donde sea que Rina se encontrará, tal vez quedaba mucho más lejos de lo que él pudiera imaginar. Muy lejos. Tan lejos como sea posible. Un lugar en donde no sería encontrada, y donde pudiera ser libre. Libre y feliz. Milikas también quería eso. Una gran parte de él quería. Sea de donde sea que Rina haya acabado, estaba seguro de que era mucho mejor que donde estaba él ahora. Estaba seguro que ella ahora, era feliz en donde quiera que esté, lejos de todos estos problemas. Tal vez debería de renunciar a todo esto y buscar algo mejor que hacer con mi vida. No necesito nada de esto. Poder o linaje, me dan igual. Solo quiero, una vida normal. Jeje. Espero poder lograrlo algún día. Él esperaba que ese día llegara. Una vida normal. No era mucho pedir, ¿verdad? Fin del capítulo.